nos queda muy lejos Francia, nos queda muy lejos el surrealismo, pero por fortuna eso es lo que tiene que hacer la literatura, llevar a sus lectores a otro tiempo, a otro lugar. Decidí renunciar a todo, me ajusté el cinturón, me fui a vivir en un departamento pequeñito y solamente quería escribir estas 3 novelas. Uno comprende que la vida es muy corta y que si no te das tú mismo la oportunidad de hacer lo que veniste a hacer a la tierra, caramba, nadie te la va a dar. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Muy buenas noches, bienvenidos a No hay lugar común. De manera introductoria del invitado esta noche le cuento, hace ya algunos años, 18, aquí en ADN 40 arrancó el programa Claves, donde estaba Leonardo Curcio, su servidor, nos tomamos un whisky, invitamos a escritores a conversar. Yo creo que ese es el abuelo de este programa. Y uno de los primeros invitados nos acompaña hoy, Martín Solares, que me da muchísimo gusto verte También, aquí, bueno, Martín. es un placer estar aquí contigo. En ese entonces trajiste tu primera novela, si no me equivoco, que es Minutos Negros, que más te lanzó a la fama. En ese entonces bebíamos whisky, ahora no nos dejan. Teníamos más cabellera, ahora no nos dejan. Exactamente. ¿No? Y la vida nos había corrido poco, cosa que nos hacía ingenuos. La verdad es que pensábamos que solamente las novelas eran un viaje de ida. Ahora sabemos que es un viaje de ida, de regreso y otra vez de ida y de regreso, ¿no? Ya hemos aprendido mucho, ¿no? Minutos Negros es una de estas novelas que en su día permitió hablar de la violencia que se estaba gestando en México, pero desde la literatura, e incluso desde la comicidad de la literatura negra que le llaman. Y tú la sacaste de Sinaloa, que es donde estaba la tradición, la llevaste a Tamaulipas, que es de donde vienes. Hoy, ¿qué le dirías al autor de Minutos Negros, Martín? Si te lo toparas, imagínate que regresamos a aquel programa y lo vas a entrevistar. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías? Bueno, le diría que se porte más seriecito, que deje de hacer tantos chistes malos, si no va a ser recordado solamente por eso y no por su obra literaria. Le diría que siga con la misma receta, que no la abandone nunca, que desconfíe de las invitaciones a hacer cosas tangencialmente cercanas a la literatura y que se concentre solamente en ello, ¿no? ¿Más producción, dirías? Sí, fíjate que en mi caso, varias veces a lo largo de los últimos 20 años, me he enamorado de algunos proyectos cinematográficos y he permitido que me distraigan 6 meses, 3 meses, un año, y son épocas en las cuales he dejado de producir tanto como yo quería, o de escribir, mejor dicho, mi propia literatura. Ahora, Martín, decía Remedios Varo que el defecto en ese caso de los pintores, en su caso los pintores, yo te diría a los escritores, pues que hay que llevar jamón y vino a la mesa. Exacto. ¿No? La literatura, vino no te lleva, pero aunque uno quisiera. Sí, fíjate y jamón es del barato. Bueno, te voy a decir, Jodorowsky tenía una anécdota maravillosa en el que dice que, cuenta que cuando decidió dedicarse al teatro, estando en México, un día su esposa le preguntó, ¿y de qué vamos a vivir? No tenemos ni siquiera para pagar la renta. Y Jodorowsky dijo, bueno, en este momento voy a invocar a lo mejor que tiene el arte y la literatura para que nos ayude a pagar la renta. Y dio 2 pisotones en el suelo y 5 minutos después tocaron a la puerta y era un productor de teatro que quería montar una de las obras que había escrito Alejandro y que andaba pululando por ahí. Dijo Alejandro, no sé cómo le hice, no sé cómo sucedió eso, pero fue una de las coincidencias más afortunadas de mi vida. A ver, esto me liga con una de tus obsesiones. Sí. Perdón que cambie tan abruptamente de tema. Bueno, es como si estuviéramos platicando ¿Crees en en vivo. el más allá? ¿Crees en los fantasmas? ¿Has estado en sesiones espíritas? ¿O por qué tu obsesión ahora con los fantasmas? Mira, estuve en sesiones de hipnotismo,
para Ya. poder hacer la sesión, los capítulos dedicados al hipnotismo, dije, Es que vamos a hablar en un momento Sí. más de cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque de Martín Exactamente. Solares, última novela, y en efecto, ahí las sesiones espíritas tienen su lugar. exactamente. Entonces dije, no puedo escribir sobre hipnotismo y sobre espiritismo sin haber participado de esas experiencias, ¿no? Entonces fui con una psicóloga a pedirle que me hipnotizara y que me explicara muy bien cómo funcionaba el hipnotismo, ¿no? Entonces hizo unas cosas asombrosas delante de mí, ¿no? Hipnotizó a uno de sus pacientes para que, bueno, dejara de fumar y delante de mí lo puso duro como una tabla, lo subió ella y lo colocó entre dos sillas y el hombre se quedó así como una tabla. ¿Qué hizo con sus pacientes? ¿Qué hizo Sí. contigo? No, bueno, yo le pedí Te que... volvió un eh, montgolfier y te puso a volar. No, bueno, yo estuve más pesadito, necesitaba más hipnotistas ahí debajo, Ok. pero no, fue algo muy impresionante y yo quería que parte de esa magia se transminara a la novela. Para el espiritismo, creo que las personas a las que les solicité que me invitaran desconfiaron de inmediato de mi capacidad de hacer bromas y no me dejaron entrar. Entonces tuve que recurrir a otro Solares, a Ignacio Solares, que él sí sabía de espiritismo y participó en auténticas sesiones mientras escribía su novela sobre Madero, Madero el Otro. Entonces él me contó todo lo que yo tenía que saber, me prestó libros, me enseñó un pantalón suyo manchado de un color verde fosforescente, que según él lo habría ¿Tenía tocado. ectoplasma? Sí, que le habría tocado un fantasma al pasar y que le había provocado el susto de su vida. Entonces, de todo eso me platicó. Y A bueno, ver, Martín, sí, tengo un poco problemas, dime, porque yo tengo en muchos problemas. tengo muchos, pero a ver, en Sí, Minutos Negros, El Detective, sí, en esta, Pierre Lenoir, sí. pues están inspirados en Sherlock Holmes, Ah, ¿no? sí, Están inspirados en la idea de la racionalidad, está sí, surgiendo al mundo la racionalidad y la exacto. criminalística te vuelve razonable. Así es. Y sin embargo, tú coqueteas Sí, con Pierre Lenoir sí. coquetea con una abuela que es espírita. Y Y entonces tengo, tienes que resolver un caso con la sí, racionalidad criminalística sí. y del otro lado la convicción con los fantasmas. ¿Cómo metes las dos historias o los dos argumentos en una misma narración? Bueno, si miramos todavía con mayor eh, crudeza eso, en realidad son tres argumentos, porque además está el argumento histórico. Entonces, una vez que me di cuenta de en qué me había metido, ya tenía la primera novela publicada, ya no me podía echar para atrás y tuve que escribir novelas históricas con una historia policíaca realista y también con personajes provenientes de la literatura fantástica. Entonces eran tres temas. En Francia, las pocas reseñas que tuvo la primera novela antes y la segunda que tuvieron antes de que llegara la pandemia, decían, no sabemos lo que está pasando, pero otra vez viene de México. A alguien se le ocurrió mezclar tres géneros en uno solo. Los libreros no saben dónde ¿En clasificarlo, dónde lo pones? dice, pero lo recomendamos, ¿no? Y bueno, ya los libreros lo recomendaron durante un par de mesecitos. Estos dos primeros títulos de la trilogía los recomendaron porque les simpatizó mucho que un mexicano escribiera con tanto fervor sobre París, ¿no? A ver, vamos a hablar de esta última, es 1927, Sí, ¿no? Y hay un hotel que antes fue una casa que convoca justamente a fantasmas. Esta sí, mujer, ¿no? así es, Que es una mujer que de pronto aparece desnuda, exacto, ¿no? Y entonces llaman a un detective, que sí, es Pierre Lenoir, que había estado en los otros dos libros, sí, cuya madre justamente se dedicaba, la abuela, la ¿no? Se abuela, sí, dedicaba al espiritismo, así es, ¿no? Y ahí entras en una narración, trepidante al estilo sí, tuyo, ¿no? Para ubicar este encuentro de tres géneros. muy amable. ¿Qué salió, digamos, Uf, de ese experimento y por qué se la recomiendas al público? mira, te voy a decir, desde que sintonicé con estos personajes, que comprendí que el protagonista tenía que ser un detective muy joven, un policía de 18 años que entraba a su primer trabajo, comprendí también que tenía que abandonar mis empleos de entonces. Yo era editor, como tú sabes. Cuando tú y yo nos conocimos, yo era aprendiz de editor. Cuando nos vimos 20 años después, seguía siendo aprendiz de editor, porque en esa profesión aprendes todos los días. Y decidí renunciar a todo, me ajusté el cinturón, me fui a vivir en un departamento pequeñito y solamente quería escribir estas tres novelas y otras más y unos cuantos guiones y unos cuantos ensayos. Y los últimos 8 años de mi vida me he dedicado exclusivamente a escribir esos libros, porque como bien platicábamos antes de que empezara esto, uno comprende que la vida es muy corta y que si no te das tú mismo la oportunidad de hacer lo que veniste a hacer a la tierra, caramba, nadie te la va a dar, no te van a servir las opciones en charola de plata. Así que las tres primeras novelas las escribí a carcajadas.
Yo me pasé los primeros meses tratando de invocar de día a los personajes, nunca llegaban, y por ahí de las 2, 3 de la mañana me despertaban voces que me dictaban capítulos. Soñaba con escenas, soñaba con frases, como nos A ver, pasa a los cuéntame el escritores. primer personaje que se te apareció. Bueno, el primero que se me apareció fue el monstruo que aparece en la primera parte de estas 3 novelas. Yo soñé que estaba caminando por una calle de París bastante oscura, siniestrona, y que me seguía un sujeto que era muy voluminoso, que era una especie de jabalí de 2 metros de altura, y me estaba tratando de matar. Y me sorprendí a mí mismo cuando le dije en francés que se detuviera, ¿no? Y Arrête. arrête, le dije, arrête. Y él me reprochó algo. Yo ¿Le hablaste de tú? ¿Le hablaste de usted? le hablaba de usted, Arrête, sí, sí, exactamente, arrête. Y cuando él me replicó, yo también le repliqué, le dije, a ver, momento, si le estoy hablando a usted en francés, ya tengo derecho a escribir sobre Francia. Así que en ese momento me desperté y empecé a escribir la Y primera pusiste parte. al jabalí. Ese fue el primer André personaje que llegó. Breton, ¿por qué secuela? Bueno. Porque pues ese sí, Sí. es muy francés, pero tiene algo de muy mexicano también, como Sí. bien sabemos. De hecho, si tú revisas el tarot que hicieron los surrealistas cuando estaban escondidos en una casa en Marsella, esperando huir de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis que se acercaban, había por lo menos 2 figuras mexicanas en el tarot que ellos inventaron. Una era Pancho Villa, ¿no? Metieron la figura de Pancho Villa al tarot de los surrealistas, ese fue Max Ernst, y bueno, es que adoraban México. Para ellos era la imagen de como para Freud, la imagen de lo salvaje, de lo incógnito, Del de la inconsciente aventura. humano. Sí, de la aventura. ¿Cómo han recibido esta tercera parte de la trilogía? Mira, ¿Cómo le fue en Francia? Por fortuna, se está apenas por traducirse allá. Están Ya. contratadas las 3, pero esta no la han traducido. Se nos atravesó una horrible pandemia, ¿no? Que cerró librerías aquí y allá. La segunda parte salió durante la cuarentena y casi nadie se enteró ni aquí ni allá, salvo unos cuantos reseñistas amigos y fieles, ¿no? Pero te voy a decir, se vendieron los derechos para cine, gracias a que gustó allá, pero lo más lindo de todo han sido los lectores aquí en México. Nos queda muy lejos Francia, nos queda muy lejos el surrealismo, pero por fortuna eso es lo que tiene que hacer la literatura, llevar a sus lectores a otro tiempo, a otro lugar, y yo intenté hacer eso, ¿no? Entonces, ¿Extrañas Tamaulipas en tu literatura? Hay mucho, sí, por supuesto, por supuesto. Mira, ¿Volverías a hablar de tu sí, tierra? no, de hecho, ¿O tuviste la necesidad de apartarte de ella para escribir? voilà, efectivamente, tuve que olvidarme de la violencia en Tamaulipas después de las primeras 2 novelas, porque descubrí que llevaba 15 años dedicado a hablar del horror a la mexicana. Entre Los Minutos Negros y No Manden Flores, me dediqué 15 años a hablar de historias de horror que me habían platicado, que ocurrieron por allá, y que yo pensé que no debían de ser olvidadas, como hiciste tú en Hijo de la Guerra, ¿no? Entonces, pues mi mente me pidió unas vacaciones y la respuesta a esas vacaciones fue esta trilogía. ¿Literatura para niños? ¿Ya la dejaste? Porque esa está también en tu Sí, haber. por cierto, sí. Durante un año después de la cuarentena, publiqué una novela que en realidad se llama El amigo de la muerte, pero ahí, en la edición real, se llamó El libro de la magia y la aventura. Y es una historia de magia, es una historia de un mago en un mercado de Arabia en la época de las 1001 noches, y es un cuento de las 1001 noches que yo convertí en una novela de tamaño mediano, porque le conté la historia a mis hijos para dormirlos durante la cuarentena, y al final no les gustó, les pareció súper injusto y muy cruel. Me dijeron, no puede ser que ahí termine. Y te dedicaste a cambiar la historia original. Exacto, entonces la escribí como novela y me di cuenta de algo que a ti y a mí nos interesa. Los cuentos son animales breves que creen en el destino. Por eso siempre las historias de los cuentistas terminan de una manera fatal, irrevocable y a veces atroz. En cambio, los novelistas no creemos en el destino. Las novelas son seres ateos que siempre están refutando al destino. Y por eso se siguen contando novelas desde la Ilíada hasta nuestros días. Pues a la Jodorowsky, ¿no quieres pegar aquí en el piso Mira, y pedir un deseo? Aquí tenemos esa libertad. Me parece muy bien. Voy a pedir que ocurra un gran éxito con Hijo de Guerra y con tus 2 novelas también, y las mías. Agradezco mucho. Muy Martín bien. Solares, qué privilegio Caballero. tenerte aquí. Y no me vuelvo a esperar 18 años para repetir Por esta favor. charla. ¿eh? Ok, cuando tú quieras. Gracias, Martín. Nos despedimos, nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche. Aquí no hay lugar común. ADN 40.